Buenas noches, muchas gracias. Primero, gracias a los organizadores por haberme invitado a dar esta conferencia magistral. Visité Chimbote por primera vez en el año 2000 y es una ciudad que realmente me fascina. Originalmente escribí esta ponencia para dar a un público norteamericano y hace 2 días me solicitaron dar esta conferencia en castellano, así que perdonen por favor mis traducciones gringas. Confieso que tengo un poco de trepidación hablar aquí delante de tantas personas que han hecho la historia, ¿no? Y ustedes han vivido muchas de las historias que voy a contar y no quiero ofenderles, ¿no? Esas son mis ideas que yo he formado después de casi 2 décadas de estudio en inglés. Diríamos que tengo para Chimbote, o la historia de Chimbote, un tough love, o un amor duro, un amor honesto. Espero no incomodar a nadie. Ojalá la discusión después de la práctica sirva para que me digan, ¿no?, lo que no entendí o lo que fallé sobre la historia de este maravilloso puerto. Entonces, en el año 1941 hubiera sido muy improbable que Chimbote, una caleta de 4.243 almas, se convertiría en un Eldorado peruano. En las 4 décadas que siguieron, la población sobrepasó los 300,000 y Chimbote era una de las ciudades industriales más importantes y la capital del acero y la pesca. Miles de peruanos de todas las razas y departamentos de Perú llegaron a Chimbote para buscar su fortuna con el oro gris del mar o el oro gris de Perú. Chimbote brillaba como el futuro del Perú. El desarrollo industrial trajo consigo mucho interés de varios periodistas de Lima. Visitaron a Chimbote y relataron lo que vieron en la ciudad pujante. En el año 68, María Tellería Solari proclamó en el Expreso, un periódico de Lima, que Chimbote era una ciudad trágica. Chema Salcedo y Eduardo Bayón en el año 80 describieron a Chimbote como una de las ciudades más miserables del país. José María Arguedas, ilustre escritor, dijo que Chimbote era la ciudad que menos entiende pero más le fascina, y estoy de acuerdo con él. La industrialización de la bahía incluyó la construcción de más de 30 fábricas pesqueras, 3 astilleros y la primera planta siderúrgica del país. Las 400 o más lanchas pesqueras capturaron entre el año 63 y 71 más que cualquier otro puerto del mundo. En el año 65 los pescadores de Chimbote pescaron más que todos los pescadores industriales de los Estados Unidos. Chimbote pasó por 40 años de industrialización rápida y descontrolada y transformó a la ciudad en algo irreconocible. Sus playas hermosas y fecundas desaparecieron. Las olas de la bahía invadieron las calles y las aguas de la bahía subieron, eliminando la playa. Las 30 o más plantas harineras y siderúrgicas y la siderúrgica lanzaba contaminación al aire, a la tierra, a la bahía casi constantemente. Los periodistas notaron la abundancia de pueblos jóvenes, de la cultura dominada por el trago y el consumo conspicuo, o sea, consumir para presumir. Pocos entendían lo que estaba pasando, que Chimbote era uno de los lugares más importantes de la economía global, sobre todo por los carnívoros. Entonces hoy voy a hablar acerca de cómo los magnates de la pesca, los planes desarrollistas de unos gobiernos ambiciosos pero débiles, habían transformado Chimbote después de la Segunda Guerra Mundial, integrando la economía, sociedad y naturaleza en la llamada Revolución Azul. Quiero reimaginar
a la historia de Chimbote no solo como un puerto o un sitio industrial, sino como uno de los lugares más importantes de la historia global de los últimos 70 años. Una cosa que quisiera hacer con esta presentación es poner a Chimbote y su transformación en un ámbito global. Para empezar, hay que hablar de la Revolución Azul, una versión acuática de la Revolución Verde que revolucionó al agro del tercer mundo en la posguerra. La Revolución Azul involucra el crecimiento de la acuicultura, las piscigranjas masivas de camarón o langostino y salmón que se encuentran en todos los litorales del mundo, incluso Chile. Varios sabios gringos propusieron que la revolución azul de la acuicultura alimentaría al mundo, pero no se tomaron en cuenta de dónde venía el alimento para los pescados que crecían y las externalidades que producía en las ciudades industriales. No eran o son solo las industrias harineras bien contaminantes, también los peces que metían a la pesca, como la anchoveta, sardina y jurel, son piezas claves en las cadenas alimenticias. O sea, la anchoveta come a los nutrientes microscópicos que las especies más grandes no pueden comer y son comidos por esos pescados grandes como el bonito, caballa, pota y decenas más. Producir harina para alimentar a los langostinos o al salmón, dos especies muy codiciadas en los Estados Unidos, últimamente afecta la fecundidad de los mares peruanos. No es piso. Bien. Empezaron a añadir harina de pescado a las comidas de los chanchos y los aves en los años 50 y como se puede ver, el consumo de pollo incrementó drásticamente. Es la línea negra en medio. A mis compatriotas nos puso un pollito frito. Todavía no hay pollo a la brasa en cada esquina en los Estados Unidos o en Canadá, pero en unos 10 años, quién sabe. En los años 20 casi no se comía el pollo en los Estados Unidos, era una carne muy cara. Ahora es uno de los más baratos que hay. La Revolución Azul entonces alteró lo que comíamos por todo el globo. Y Chimbote, aunque nadie lo reconoce, fue tal vez la pieza clave en la cadena productiva de la carne, uno de los puertos más importantes del mundo. Eso era como un punto teórico. El segundo punto teórico que quiero tocar es la idea de la cadena productiva. Este concepto involucra el estudio de cómo un producto llega a las manos del consumidor, pasando por la extracción, procesamiento de los recursos naturales, la asamblea en las fábricas, el transporte y la venta, etc. Entonces, para muchos de ustedes esto va a ser un repaso, ¿no? Pero la harina de pescado tiene un proceso así, ¿no? Se captura la anchoveta en los barcos, lo jalan a la lancha usando primero a mano, ¿no? Hasta los años 60 y después con winches y con motores del barco se traslada por medios de absorbente a la fábrica. En la fábrica se cocina la harina, la anchoveta mayormente. Sí, está bien. Sí, no, claro. Se separa la harina del aceite y produce también algo que se llama agua de cola. Y esa agua de cola se puede reducir y producir más harina, o se puede botar a la bahía o al medio ambiente, y hablaremos de eso. Después de producir la harina, lo ponen en volquetes, lo traen al puerto. Del puerto llega a las comidas, a los alimentos de los pollitos, por ejemplo. Los pollos se crecen en fábricas de ahora, fábricas muy grandes, ¿no? Y
muy problemáticas. De ahí, en Estados Unidos, sobre todo, es la mano de obra para matar y cortar los pollos es algo muy industrial, hecho mayormente por latinos, y de ahí llega a los supermercados. Y al final llega al consumidor. Muy fino el pollo frito de Kentucky. Ok. Tercero, el último concepto teórico que quiero elaborar es la idea de la frontera extractiva. Cuando surge una demanda por un recurso natural, sea harina de pescado, oro, cobre o caucho, es impresionante ver la repetición de varios padrones culturales, tanto en el Perú, que en la Amazonía, que en el Wild West, los vaqueros de las películas. Esta frontera extractiva tiene cinco puntos, ¿no? 5 momentos en la historia. Primero, la demanda de los productos atrae gente desde lejos buscando hacer su fortuna en extraer el recurso o en proveer para los que están extrayendo el recurso, ¿no? Los comerciantes, o lo que sea. Segundo, hay un crecimiento de la industria y de la población, aunque el recurso está siendo explotado a su máximo. Tercero, se empieza a ver problemas sociales y económicos a raíz del crecimiento rápido. No hay dónde vivir, no hay dónde educar a los hijos, no hay control del gobierno sobre la gente. La cantidad de dinero que circula atrae un elemento negativo. El exceso de hombres produce un tipo de masculinidad tóxica, las tendencias a tomar, jugar y ir a los burdeles. Y el pueblo no se enriquece. Una cosa que nunca he podido entender es cómo que había tanta pobreza en Chimbote si había tanto dinero, pero llegaremos a eso. Cuarto, estos fenómenos da a la emergencia de una ciudad boomtown, de gran informalidad y gran actividad económica y con muy poca infraestructura. Y finalmente, la potencia del recurso cae, pero la población no se va. Y los problemas ecológicos producidos por la extracción o procesamiento del recurso persisten. Entonces la explotación y exportación de las industrias extractivas deja muy poco una vez que el recurso se extingue. En Chimbote podemos ver las consecuencias de eso por todos lados. Eso creo que es una foto de la caleta. Okay. Entonces esa es la parte de la plática cuando empiezo a hablar de Chimbote, y por desgracia en Estados Unidos no hay mucha gente que sabe dónde está Chimbote, entonces tengo que explicarles eso para ubicarlo. Aunque a mi amauta de la historia chimbotana, don Fernando Bazán, no estaría de acuerdo conmigo en este punto, antes del año 1940 la historia de Chimbote era bien tranquilo. En la época colonial, poca gente vivía en Chimbote, más vivían en Santa. El surgimiento de la ciudad empieza con la llegada de los famosos huanchaqueros a los finales del siglo XVIII. Estas 6 familias constituyen los miembros de la comunidad de indígenas de Chimbote y Coixco y formaron el seno de la cultura chimbotera hasta el año 40. La creación de la comunidad y las tierras cedadas permitieron a la comunidad mantenerse en una posición dominante hasta el terremoto del 70. Y aunque era un pueblo chiquito, Chimbote era una tierra de provisión. Después de la guerra con Chile, los Estados Unidos intentó comprar el puerto de Perú para instalar sus buques navales en esta bahía tan profunda y protegida. Un ancashino ilustre, Santiago Atunes de Mayolo, cursó estudios en Francia y volvió para Perú, y en los años 1910 propuso industrializar el puerto
con hasta una siderúrgica también. Pero fue en el año 43 que el gobierno de Manuel Prado autorizó la construcción de la primera planta siderúrgica del país, utilizando el carbón de Payasca, hierro de Marcona y Nica y la electricidad generada en el Cañón del Pato. No solo construyeron la siderúrgica, sino también un grupo de ingenieros peruanos, norteamericanos provieron un plan de desarrollo para una ciudad con una futura población de 20,000 personas. El plan incluyó la construcción del hotel de turistas, el hospital de la Caleta, pistas y veredas en la casco urbano y la construcción de los barrios fiscales de la planta siderúrgica. Tal vez de mayor importancia fue el drenaje de las lagunas llenas de zancudos que circundaban la ciudad y contagiaron a la población de malaria. Eliminar esas lagunas no solo abrió muchas áreas del radio urbano a la producción agrícola, sino también permitió la expansión urbana. Según el plan, Chimbote sería un Pittsburgh peruano, haciendo referencia a la gran capital acerera de los Estados Unidos. Alistar a Chimbote para la industrialización dio la chispa para el crecimiento de la ciudad, a pesar de que el desarrollo fue muy lento. La siderúrgica no empezó a producir acero hasta el año 56 y terminó produciendo el acero más caro del mundo, según la profesora de Historia Económica en Oxford, Rosemary Thorpe. Al final, la importancia de la planta siderúrgica fue cimentar las bases de la emergencia de la industria pesquera más grande del mundo. Ahora, un poco de medio ambiente. Hay que hablar de la ecología única de la costa peruana para entender lo que ha pasado acá en Chimbote. Primero, el Perú es una de las 5 zonas en el mundo con lo que se llama una surgencia marítima, que es un fenómeno en que el agua fría de las partes profundas del mar surge a la superficie, y esa agua fría tiene muchos nutrientes, y eso es muy bueno para los peces pelágicos como la anchoveta y la sardina. Hay solo 5 zonas en todo el mundo, una en California, 2 en África y una por las Canarias, y esas zonas comprenden 5% de los océanos, pero producen más del 40% de la pesca mundial. Segundo, la costa tiene unos 4 corrientes que traen aguas de la Antártida por la costa. Esas aguas frías me molestan cuando voy a Besique, pero son ricos en nutrientes y son una de las razones por la alta cantidad de peces en el mar peruano. Finalmente, el zócalo continental está a su punto más agudo frente a Chimbote, el cual da condiciones para el desove de la anchoveta y la sardina. También se ha hablado de que el río Santa traía nutrientes de la sierra que alimentaban a la anchoveta. Una teoría que tengo, pero nunca he podido probar, es que con el terremoto del 70, el flujo de nutrientes fue interrumpido, y así se dio la ausencia de la anchoveta 2 años después. Pero eso es para gente más sabio en lo que es ciencia que yo. Como mencioné, el Perú empezó a explotar esos recursos pesqueros por los años 1955. Había una industria incipiente en los años de la guerra, pero eso fue después. Pero fue después del año 55 que la industria explotaría. Pesqueros de los Estados Unidos, Europa y Perú construían lanchas y abrieron fábricas conserveras y harineras por todo el litoral de Hilo a Paita. Al comienzo producían harina y conservas, pero rápidamente en los años 50 cerraron a las conserveras y se concentró solo en producir harina. Rápidamente Perú surgió de ser uno de los países pesqueros
con mediados en el lugar 22 más o menos a ser el más grande del mundo, sobrepasando a Japón por el año 62. De pronto, los productos pesqueros pasaron a las exportaciones típicas del Perú, como el cobre y el algodón, para ser el sector exportador más importante del país. Los pesqueros, o sea, los industriales, se dieron cuenta de que se podía ganar mucho dinero en la pesca con muy poco capital. Invirtieron sin restricción, levantando más de 140 fábricas y pusieron en el mar más de 1.500 lanchas, muchos construidos en astilleros peruanos. El Estado no hizo mucho para controlarlos, sobre todo durante el segundo periodo de Prado, en los finales de los 50. Solo la madre naturaleza pudo contener el crecimiento de la industria pesquera. La primera ocasión fue en el año 1964, cuando surgió un ligero fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño implica que las condiciones de que había hablado hace unos minutos son el opuesto. Las aguas frías y ricas se tornan calientes y pobres, y el pescado se aleja. Llueve en el desierto y hay huecos. Este fenómeno es mundial. En el Perú hay calor, en Rusia frío, como se hicieron saber tanto Hitler como Napoleón. El año 1964 vio lanchas vacías por primera vez, y la primera veda, un acontecimiento y el cual muchos pescadores no estaban preparados. Había familias sin comida, etc. No solo sufrieron los pescadores, sino los pesqueros también. Muchos de los industriales medianos y pequeños habían sacado muchos préstamos, estaban muy endeudados y no podían pagar los intereses muy altos en sus préstamos, ¿no? Los chiquitos y los medianos terminaron endeudados y vendieron sus fábricas y sus lanchas a los grupos más grandes, como el de Luis Banquero Rossi. Sin embargo, los que sufrían más en el Niño del 64 eran las aves guaneras, que casi desaparecieron. Los pescadores les había estado quitando su alimento por los 10 años anteriores, y con el Niño ellos no tenían nada que comer. Su población declinó en un 90%. Este fenómeno previó un triste futuro: la muerte de la industria en menos de una década. La pesca no puedo leer mi letra. Ok. La pesca se enfocó en el Perú sobre todo en una especie, la anchoveta. Aquí en el cuadro hay la parte roja es la anchoveta, la parte azul es todas las especies, las 800 especies que hay, ¿no? Se puede ver que en los años 60 el 98% era anchoveta, ¿no? Entre 1965 y 72 los peruanos extraían unos 68 millones de toneladas métricas, y si incluimos la pesca negra, esa cifra podría subir a hasta 88 millones de toneladas métricas. El Instituto del Mar, una de las instituciones de investigación oceanográficas más importantes del mundo, demandaba o establecía que un total de entre 7 a 9 millones de toneladas métricas era el máximo anual que se podía pescar para conservar la especie. La industria pesquera pasó estos límites cada año entre 1965 y 71. Eso estresó demasiado a la anchoveta y a la habilidad de tener un recurso estable. Entonces, en esos años entre niños, que digamos, la industria quedó en menos manos. El grupo más grande, OISA, pertenecía a Luis Banquero Rossi, el prototípico self-made man o hombre autorrealizado.
A su muerte, en el año 72, él controlaba el 30% de la industria. Tenía astilleros como Pizza y tenía una serie de negocios, desde periódicos a equipos de fútbol. Sus astilleros estaban construyendo lanchas enormes, ¿no? Las lanchas de los años 50 eran de 15 a 20, tal vez 50 toneladas métricas. Por los años 70 ya estaban haciendo lanchas de 400 toneladas, o sea, 20 veces más grandes que las lanchas de una década antes. Como resultado de este crecimiento, había planta y flota por todo el litoral y en Chile. En el año 72, la industria pesquera había crecido hasta el punto en que tenía la capacidad de capturar unas 30 millones de toneladas anuales, o sea, 3 veces el límite impuesto por el market. En el 71 capturaron 10 millones de toneladas en solo 77 jornadas. Creo que si les permitían, hubieran extraído cada pez en el mar. El asalto infrenable sobre la anchoveta y la peladilla, o sea, el juvenil, contribuyó a la tragedia que ocurrió con el regreso del niño en 1972. Los científicos no tardaron mucho en diagnosticar un niño fuerte en abril del 72. Ese niño duró más que otros años y no había pesca por más de un año. Aunque ya contaban con el Fondo de Pescadores por la Carta de Beneficios, muchos pescadores y el puerto de Chimbote sufrió mucho en este año. Los industriales no aprendieron su lección y se encontraban de nuevo endeudados y no podían pagar sus obligaciones. Y hay que resaltar que la Caja de Beneficios fue una ganancia histórica de la lucha obrera a raíz del niño de 64. Después de un verano y otoño de las más importantes luchas sindicales que ha habido, con la industria al punto de estallar y ser rasgo de la anchoveta, el gobierno revolucionario de Juan Velasco tomó una de sus más importantes medidas radicales: la expropiación completa de la industria pesquera y la creación de Pesca Perú. A través de 3 decretos leyes, crearon la empresa pesquera más grande del mundo, con más de 27,000 empleados, 105 fábricas y casi 1,500 lanchas. 6,000 trabajadores en Chimbote eran ya de Pesca Perú. También asumieron la deuda de los industriales. Dijeron que con crear Pesca Perú podían racionalizar la pesca. Cerraron plantas, decomisionaron lanchas y despidieron a muchos pescadores. Para muchos pescadores, la creación de Pesca Perú era bienvenida porque les ofreció un trabajo estable por primera vez. Sin embargo, Pesca Perú fracasó por muchas razones que no tengo tiempo para explicar. Pero entre la deuda asumida, el manejo ineficaz de sus bienes, o sea, el robo de redes y motores, y la caída de la economía nacional e internacional, Pesca Perú no sirvió muy bien. Bueno, finalmente la ecología también perjudicó a Pesca Perú. Crearon a esa empresa a base de la elaboración de la harina de anchoveta, pero como la anchoveta nunca volvió, fue difícil producir harina que necesitaban para pagar sus deudas. Lo que sí apareció en las costas peruanas era la sardina, una pez muy parecida a la anchoveta, pero con una diferencia importante: a la gente les gusta comer sardina, no anchoveta. Intentaban promover la anchoveta como alimento desde los años 50, pero nunca dio. La sardina, al contrario, tenía un gran mercado por todo el mundo. Por razones que todavía no he captado, en el año 74 el gobierno permitió la creación de fábricas conserveras, muchas dominadas por los mismos grupos pesqueros que
que habían recibido dinero del gobierno por la expropiación. Parece que la expropiación puede haber sido un beneficio para muchos grupos endeudados. Abrieron nuevas conserveras, ahora en el seno de los pueblos jóvenes también recibieron licencias para producir harina con los desechos de las conservas y con el pescado no apto para el consumo humano. Y como que la harina daba más ganancias, su interés era en producir harina. Eso inducía a muchos conserveros a dejar pudrir el pescado, sino en las lanchas o bien en las pozas de la fábrica. El pescado podrido, que puede haber sido comido fresco en Chimbote, fue quemado y mandado a Europa. Según Héctor Peralta, conocido aquí como el negro, creo, un máximo del 12% del pescado era para la conserva, lo demás a la harina. Eso perjudicó también a Pesca Perú. Fue el momento clave para Chimbote. En lugar de reformar la industria pesquera, permitieron continuar tal como era. Ahora, vamos a ir más allá a Chimbote. Como puerto industrial pesquero, Chimbote arranca en los años 50. Hacia el año 62, Chimbote era el segundo puerto pesquero del país, después del Callao. Para mí eso tiene lógica. Hay mucha gente en el Callao o en Lima, es el puerto principal del país y hay una historia industrial muy larga ahí. Entonces, ¿cómo es que Chimbote se hizo el primer puerto pesquero del mundo y del país? Puedo postular que había tres razones: la política, la economía y la identidad. En términos de política, Chimbote tenía muy poco poder. En curso de mis investigaciones leí, casi todos los periódicos que Chimbote tiene en la Biblioteca Nacional entre los años 56 y 82. Encontré más de 100 artículos y notas editoriales en que los ciudadanos o los periodistas se quejaban de los olores de las fábricas y de otras instancias del impacto ambiental de la producción de harina acá en Chimbote. En Lima también aparecieron notas parecidas. Aquí es donde vemos las diferencias en el poder político. En Lima vivían los políticos y la clase apoderada. En Chimbote no tanto. Había en los años 58-64 varias leyes y resoluciones ministeriales y decretos y otras cosas que los abogados me pueden explicar, que intentaban restringir a la producción de harina y pescado y sus consecuencias ambientales. El punto interesante es que esas leyes solo restringían la pesca o la industria en el Callao, no en Chimbote, no en Paita. Leyes como que los bolquetes no podían transitar en la avenida Argentina, o solo se podía quemar de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, etcétera, etcétera, fueron implementados en el Callao y no en Chimbote. Así que los industriales movieron su interés acá a Chimbote, dejando a Callao una área más limpia. Entonces, Chimbote fue como dejado al olvido, y fue así para mí como Chimbote y no Callao se hizo el primer puerto pesquero del mundo. Segundo, era imposible ignorar la importancia de la pesca para la economía local. Cuando había pesca, había plata. Los mercados llenos, los bares llenos, las panzas llenas. Tanto el gobierno local como el gobierno nacional dependía de los impuestos generados por la industria. Para muchos, el impacto ambiental de las harineras valía la pena. Apestaba, pero como se dice, era el olor del dinero. Uno de los viejos lobos de la pesca me comentó una vez, y ese señor vivía a 2 cuadras de una fábrica, que los que se quejaban no eran de su pueblo joven, eran del centro. También presentí que atacaba a la masculinidad de los que se quejaban. Para él, aguantar el olor era un honor. Finalmente, hablamos de la identidad. En este punto hay mucho que considerar. Primero, identidad política. Como vimos con el ejemplo de las leyes exclusivas del Callao, los políticos nacionales favorecían poco a Chimbote,
los políticos locales tampoco hicieron mucho a su favor. Había pocos intentos para restringir o reformar la industria, o si lo había, no podían enforzar las leyes. Existía en el año 60 la tecnología para reducir la contaminación de las fábricas, como plantas de agua de cola o filtros para las chimeneas. Sin embargo, mayormente las fábricas de Chimbote no tenían esta tecnología. El único alcalde que intentó confrontar a la industria fue Óscar Arciniega, y cuando lo hizo fue dispuesto por el presidente Odría cuando negó la instalación de una fábrica entre La Caleta y Huanchaquito. Eso era el ejemplo de poder industrial que resondaba acá en Chimbote. Creo que también la velocidad del crecimiento lo hizo casi imposible controlar la industria y la boom de la ciudad. Pues a través de mis años de investigación, he entrevistado a más de 80 chimbotanos, he hablado con centenares más, y muchos me han comentado que el mal manejo municipal, y siento que estoy blasfemando acá en una iglesia casi, ¿no? Fue porque Chimbote no tenía políticos identificados con el puerto, no eran chimbotanos. La verdad no sé si eso sea cierto. Mi tendencia es pensar que la codicia era un motivo más importante, pero el hecho de que hay mucha gente que piense así y piense igual es significativo. El mejor alcalde para muchos ha sido el señor Guzmán Aguirre, un guamuchuquino, si no me equivoco, un migrante que hizo una fortuna acá en Chimbote en la pesca. Más que por su chimbotanidad, el señor Aguirre se le recuerda porque hizo obras, el terminal terrestre, el bulevar y el ordenamiento del mercado modelo, por ejemplo. También podemos pensar en la falta de identificación con Chimbote como razón por su crecimiento y el deterioro ambiental que proveyó la base del crecimiento. Chimbote se hizo el centro de la industria precisamente porque nadie de importancia, perdóneme, nadie de importancia vivía aquí. Los señores de la pesca, Banquero, Medueño, Graña, de Starkest, ¿no?, de Estados Unidos, ellos viven en Lima o en San Diego, y controlaron sus empresas desde ahí. Si una fábrica de Chimbote a 400 kilómetros de su jato echaba humo pestilente a la atmósfera o los niños sufrían de alergias, ese era un problema local, no les afectaba a ellos. Tanto como los alcaldes no chimbotanos, la falta de industriales chimbotanos perjudicó a Chimbote. Luis Banquero hizo una fortuna acá, pero vivía en el lujoso Hotel Crillon, en el centro de Lima. Cuando en mediados de los años 60 la élite local quería un lugar para vivir, se asentaron en el sur de la ciudad, en una urbanización que ellos llamaron Buenos Aires. Según entiendo, no había primos o hermanos de Maradona, Che Guevara o Messi en Chimbote en aquel entonces. Buenos Aires porque no olía, ¿no? En pocas palabras, el medio ambiente de Chimbote fue sacrificado a las demandas de la industria, a las panzas de los carnívoros por todo el mundo y al capitalismo rapaz. La industria pesquera tomó de Chimbote y dio muy poco. Según un patrón de lanchas que entrevisté, vinieron aquí para llenarse los bolsillos y se llevaron toda la plata. Ok. Llegamos a la última parte de la plática, solo son 45 minutos más, no se preocupen. No es broma. Quisiera enfocarme más en cómo Chimbote se desarrolló a raíz de la Revolución Azul. Chimbote transformó radicalmente. Vimos la emergencia de una cultura de las ciudades boom casi de día a noche. Los pescadores, tal vez el proletariado mejor pagado en el país, se encontraron parte de una cultura que promovía el trago y el mujeriesguismo. Creo que inventé esa palabra. Observadores contemporáneos reclamaban que los edificios más prominentes de la ciudad eran los centenares de bares y las casas Blanca y Rosada. Para mí, los bares y burdeles típicos de una ciudad boom definió Chimbote y es una razón porque alguien como María Tellería le llamaría a la ciudad un lugar trágico.
Hasta los años 70, por lo menos, los pescadores, o sea, pero esos son problemas estructurales, ¿no? Eso no es culpa de un pescador que viene de la sierra y no sabe nada, ¿no? Eso es basura para mí. Son problemas estructurales, ¿no? Hasta los años 70, por lo menos, los pescadores recibían su pago semanal, no por cheque, no por depósito automático en su cuenta de banco, sino esperaban en un bar, ¿no? El patrón iba a cobrar a la agencia o a la pesquera, cobraba, ¿no? Llevaba fajas de miles de soles. Llegó a un bar donde estaban, mientras el patrón cobraba los soles, la tripulación lo esperaba en uno de los bares, cada uno con su propia caja de chelas. Después de unas 2 horas llegaba el patrón y repartía dinero en una forma sumamente informal, o sea, uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para ti, 2 para mí, y así hasta que ya no había plata, ¿no? Entonces tenemos una situación estructural en que los pescadores, mayormente jóvenes, recibieron miles de soles en efectivo. Los recibían medios picados y bueno, como todos seres humanos, tenemos deseos naturales, tenemos el deseo para alterar la conciencia un poco por el alcohol o la droga, y también tenemos el deseo para buscar amor de una forma u otra. El machismo tenía mucho que ver también. Arguedas lo relató y muchos pescadores jubilados me contaron igual, que había casi un concurso de quién podía tomar más o podía estar con más mujeres. Había tanta plata en Chimbote que las estrellas de música como la diosa Celia Cruz llegaron a Chimbote antes que a Lima. También las trabajadoras sexuales llegaron aquí antes que a Lima, ¿no? Me gustaría pensar en cómo hubiera sido Chimbote si el señor banquero había pagado con un cheque y no en efectivo. Entonces, ¿qué resultó de este Wild West peruano? Voy a enfocar en 3 cosas. Bonito. El medio ambiente, el desarrollo urbano y las luchas sociales en este puerto, para entender por qué Chema Salcedo la llamó la ciudad más miserable del país. Para mucha gente de afuera, Chimbote apestaba, ¿no? Cuando les cuento a los chimbotanos que he sido Chimbote, se tapan la nariz. Acuérdense el amor honesto, el amor duro. Bien, ellos son algo pitucos, así que no nos importa mucho lo que dicen, ¿no? Pero como dije hace unos minutos, la ciudadanía se dio cuenta rápidamente que algo estaba mal. Había quejas y protestas, pero nadie cambió nada hasta los años 90, gracias al trabajo de luchadores sociales como la congresista Foronda Faro aquí, y los moradores del pueblo jóvenes como el 15 de abril y otros que vivían muy cerca de las fábricas. También en el año 93, el gobierno de Alberto Fujimori decretó que toda industria tenía que tener un programa de adecuación y manejo ambiental. Esos PAMAs pretendían limitar el impacto ambiental de las fábricas, pero ya mucho daño había ocurrido y no soy científico y no sé si realmente han bajado el impacto. Bueno, según la ONU, una fábrica de harina de pescado produce la contaminación equivalente a un pueblo de 1 millón de personas. En medio del boom, Chimbote tenía 30 fábricas. Y aunque existía la tecnología, como dije antes, para emitir menos humo, menos sanguaza y menos agua de cola, pocas fábricas empleaban esa tecnología. La parte gris del mapa denota contaminación extrema. Cada uno de los más de 400 lanchas y docenas de muelles y chatas eran sus propios catástrofes ecológicos. Escamas, desechos orgánicos, petróleo y grasa de las lanchas se coagulaban y formaron manchas negras en las aguas, últimamente cayendo al fondo del mar y mataron a los organismos de la bahía.
La industria utilizaba cantidades enormes de agua y productos de hidrocarbonos. El agua industrial no se trataba hasta los años 90, y solo con la construcción del colector del Aproferrol ha participado la industria en cuidar de la bahía. Los que crecieron en Chimbote, este Chimbote que se fue, según don Percio Robles, todavía se acuerdan de las playas largas y limpias, el lugar para pescar en el muelle, jugar al fútbol o asolearse, pero la industrialización había convertido a Chimbote en una piscina eutrófica muerta. También la industria contaminó la tierra. Durante la quema, los cielos se llenaron de humos blancos y cenizas caían en las casas y en las calles. Canales de desechos industriales llenos de sanguaza corrían por las calles de los pueblos jóvenes al camino hacia el mar. El muelle industrial estaba o está en el norte de la ciudad, las fábricas en el sur. Transportar la materia prima por la ciudad incomodaba a la gente. Los boquetes voltearon sangre por todas las calles, había anchovetas regadas por las calles también. Los únicos a quienes les gustó esto fueron los perros callejeros y las moscas. El eminente escritor José María Gas describió el Chimbote así. ¿Alguien quiere leer? La fetidez del mar desplazaba el olor denso del humo de las calderas en que millones de anchovetas se desarticulaban. Se fundían, exhalaban ese olor como alimenticio mientras servían y sudaban aceite. El olor de los desperdicios, de la sangre, de las pequeñas entrañas pisoteadas en las bolicheras y lanzadas sobre el mar a manguerazos, y el olor del agua que borboteaba de las fábricas de la playa hacia brotar de la arena gusanos gelatinosos. Esa fetidez avanzaba a ras del suelo y elevándose. Y estas calderas durante el boom casi nunca pararon. La ausencia de la planificación urbana también complicó el medio ambiente. Las leyes complejas y confusas de la tenencia de la tierra engendraron las crisis urbanas que había en la ciudad creciente. Solo 3 grupos podían poseer terrenos legalmente: el Estado, la comunidad de indígenas y los herederos de Quiquemex en el casco urbano. Lo de Mex se resolvió en los años 20 más o menos. Entonces, para el año 60, más allá del casco urbano, era imposible ser dueño o dueña de un terreno o casa si uno no era miembro de la comunidad. El casco urbano era el único lugar en la ciudad donde la gente podía comprar y vender casas. Era el único lugar donde había luz y desagüe hasta los años 70 u 80. Bien, con el desborde popular de los migrantes atraídos por el boom, los migrantes tenían que buscar dónde vivir más allá de las 60 manzanas. Así empezaron las famosas invasiones, como la del barrio del Acero. Algún comentarista gringo, cuyo nombre no me acuerdo, había comentado en la ironía del nombre El Acero por una barriada hecha de esteras. Otras invasiones ocurrían por lo largo de la Panamericana y luego por Pardo. No he tratado muy bien a los industriales hasta ahora, pero quería comentar que sí intentaban poner sus fábricas lejos de la población. Banquero, por ejemplo, puso su fábrica pesquera en lo que es ahora el 27, pero la ciudad seguía creciendo. Bueno, por el año 70, más del 70% de la población vivía en los pueblos jóvenes. Para los moradores, no era lógico invertir en sus hogares. Sin título definitivo, el Estado o la comunidad podría desalojarlos a cualquier minuto. El sentido común que tengo me debe rechazar las ideas neoliberales como las de Hernando de Soto, pero tal vez tiene sentido su obra El Otro Sendero. Si los pescadores y los habitantes de Chimbote hubieran tenido títulos de casa en 1960, ¿cómo sería diferente Chimbote? En los años 60, Chimbote era una metrópolis de casas de estera y adobe
donde vivía la gente sin luz, agua o desagüe, rodeados de una contaminación ambiental agresiva. Faltaban áreas verdes también. Solo había un parque público, el vivero. Un estudio del año 72 notó que en 80% de los pueblos jóvenes no había espacios verdes. Bueno, había espacios, pero no eran verdes. Las canchas de fútbol que casi todo pueblo joven tenía eran trazados, pero eran lotes vacíos y polvorientos. Chimbote creció tan frenéticamente que los burócratas encargados del desarrollo urbano no podían controlar. Las juntas de vivienda en Lima no entendían lo que estaba pasando en los conos de allí, menos aquí. El gobierno municipal no pudo proveer los servicios urbanos básicos, agua, desagüe, la colección de basura, pistas, veredas, etc., que una población creciente necesitaba, y sobre todo no podía proveerlos a los pueblos jóvenes que legalmente no debían existir. Cobrar impuestos prediales o a la renta era muy difícil también. Era difícil ofrecer esos servicios, era algo casi imposible. Por el año 65 solo había 1,600 conexiones de agua y desagüe en la ciudad, donde vivían más de 160,000 personas, o sea, un baño por cada 100 personas. Ya eso se estaba haciendo un problema. La solución de pronto apareció en noviembre del 65, con la promulgación de la ley Chimbote número 15.686. Esta ley proveía fondos de la aduana de Chimbote para el desarrollo urbano. Demandaba la expansión urbana, la promoción económica, pavimentación de las calles, creación de avenidas como Pardo, la reubicación de plantas industriales, un mercado mayorista, mercados locales y una biblioteca. También proyectos de vivienda y la creación de áreas verdes, o sea, todo lo que se necesitaba. Era una ley que muchos chimbotanos habían reclamado desde hace años. Presentían que aunque generaba Chimbote fortunas, generaba mucho en impuestos, muy poco se devolvía a Chimbote, quedándose la plata en Lima o Huaraz. Al final era una ley para Chimbote que le daría hasta 18 millones de soles cada año para mejorar la ciudad. Por desgracia, esta ley no dio la solución deseada. Los primeros trabajos se enfocaron en remodelar el casco urbano. También Moro y Macate recibieron plata. Macate, no tocaron los pueblos jóvenes en los años 66, 67, 8 y 9, cuando funcionó la ley. Tampoco recibieron los 18 millones prometidos, eran más como 6 millones. Una fiscalización hecha en los años 60 encontraron varias irregularidades. O sea, robo. En fin, era una buena idea, pero no suficiente. Habría que esperar a un acto de Dios para poder desarrollar la ciudad. Socialmente, la Revolución Azul causó grandes retos para los chimbotanos. Otra vez fue difícil para el Estado proveer servicios básicos para la gente, como la salud y educación primaria y secundaria, ni hablamos de los estudios superiores. Por ejemplo, en el año 60 había unos 40,000 niños de edad escolar en Chimbote, pero la ciudad solo tenía 88 escuelas. Muchos pueblos jóvenes carecían de escuelas primarias. La educación superior era de un tipo vocacional, solo había universidad en Lima o Trujillo. En el ramo de salud había problemas. En el 72, por ejemplo, cuando la población llegaba por los 200,000 personas, solo había 246 camas en los hospitales. Solo había 72 médicos y 35 enfermeras. Aunque Chimbote había sido el dorado peruano, había pobreza. En el 75, la mitad de la población era desempleada o subempleada, y un 71% de las familias vivían con menos de $100 al mes. Un sacerdote y sociólogo, Diego Irarrázaval, relató en Esperanza Baja
un 85% de los 4,000 habitantes vivían con menos de $1 por día, la mayoría gastado en comida. Chimbote era la única ciudad donde funcionó el Plan de Padrinos, un programa de asistencia de los Estados Unidos. Y la pobreza extrema de la ciudad dio lugar a varios problemas sociales como la prostitución, el alcoholismo y el crimen. Finalmente, el momento clave, yo creo, para Chimbote fue el terremoto del 70, del 31 de mayo de 1970. El sismo mató a más de 70,000 personas. Un huaico borró a la ciudad de Yungay y fue una tragedia por completo. En Chimbote murieron unas 500 personas. Sin embargo, yo sugería que el terremoto dio vida a Chimbote. Primero, el gobierno revolucionario tomó la ocasión del terremoto para hacer un poco de destrucción creativa. De las cenizas surgió un ave fénix, Chimbote como el polo industrial, no solo de Chimbote, sino de todo el norte. Junto con un grupo de asesores de la ONU, hicieron un plan director de 8 volúmenes, proyectando una población de 500,000 personas para el final del siglo. Chimbote tendría aeropuerto, industrias, zonas industriales, más comercios y un urbanismo organizado. Tendría universidad, hospital y escuela, o sea, lo que les había hecho falta. El plan se publicó en el abril de 73, solo un mes antes de la expropiación pesquera y al borde del colapso de la economía mundial y nacional. Muy poco del plan se cumplió, por desgracia. Segundo, a raíz del terremoto y la creación de CRIRSA, equipos de asistentes sociales, abogados y arquitectos fueron a los pueblos jóvenes y titularon a los pueblos. Y con esos títulos de propiedad, Chimbote fue asentado por primera vez. O sea, se hizo ciudad. La gente podía invertir en sus casas y la población no se iba. Tercero, había una ola de invasiones. Los pueblos jóvenes formados en esos días llevaban los nombres de su formación, como son el 1 de junio, el 2 de junio o San Juan, originalmente titulado Juan Velasco Alvarado. Los moradores necesitados de una vivienda aprovecharon el caos del terremoto para coger una parcela para su casa. En el caso del pueblo joven San Juan, había un par de invasiones antes en el mismo lugar, pero siempre fueron desalojados por la policía. Después del terremoto, la policía les dejó y el pueblo sigue ahí hasta ahora. Finalmente, quería proponer una idea no mía. El viernes pasado tuve el placer de asistir a un homenaje a Pietro Luna, un cantante y poeta importante aquí. Uno de los invitados, la maestra Irene Arias, dijo que el terremoto creó los chimbotanos, o sea, la experiencia compartida de sobrevivir a una catástrofe y salir más fuerte era como el borrón y cuenta nueva para la gente que había llegado a este puerto en los 20 años previos. Y creo que la señora Arias atinó con esta idea. En términos de conclusión, espero que no les haya ofendido o espero que haya ofendido a todos. Chimbote es el lugar donde se originó la Revolución Azul y presenta un ejemplo de los retos del desarrollo capitalista en el mundo posguerra. Empresarios nacionales y extranjeros capturaron, procesaban y explotaban los recursos naturales tan abundantes, dejando como legado un medio ambiente deteriorado. Transformaron a Chimbote de una caletita de pescadores a ser el puerto pesquero más grande del mundo, no solo porque había abundante anchoveta, sino porque encontraron unos gobiernos dispuestos a servir los intereses industriales más que al pueblo. Para ellos, Chimbote podría ser sacrificado para producir algo que pocos peruanos utilizaban. Sin embargo, la fuerza que promovió a Chimbote eran y siguen siendo su gente. La fuerza. Los chimbotanos viejos y nuevos, los chimbotanos forjidos por el terremoto. Forjar Chimbote ha sido una lucha de sindicatos, pobladores, hombres y mujeres. No ha sido fácil, pero ha valido la pena. Muchas gracias.
Gracias, Nathan, por tremenda baño de realidad que nos has dado. Espero que no se hayan ofendido. Yo sí te espero afuera, pero nos has dicho tantas cosas que todos pensamos. Si quieren un par de preguntas, alguien, no sé, la distinguida